ya veo que son las 12 de la mañana, así que yo me dispongo a comenzar. Veo que estáis ya todos ahí cómodos y dándome los buenos días, así que sin más dilación vamos allá. Em, Vamos a ver, yo quiero hablaros, voy a usar como siempre una mezcla, ¿no?, de plataformas digitales, de fotografía, de vídeos, para haceros un poco partícipes o que la experiencia sea lo más inmersiva posible. Entonces, no se puede hablar de iluminación marítima, no podemos hablar de faros en general sin referirnos a la navegación. O sea, solo se entienden pues eso, las balizas marítimas si hay navegación. Con lo cual, los primeros intentos de navegación pues, solo se navegaba, digamos, durante el día, siempre teniendo en cuenta los accidentes geográficos para no perderse, etcétera. Pero pronto aparece esa necesidad de establecer balizas marítimas, señales marítimas, porque los viajes pues, van evolucionando, se hacen cada vez más largos, cada vez hay más distancia en esos desplazamientos, así que es necesario bueno, pues eso, establecer unas marcas en la costa que nos ayuden a navegar. Esto se hace tanto en el Mediterráneo, egipcios, fenicios, romanos, como en el mundo oriental, ¿no? Por ejemplo, en la China de las dinastías Shang y Zhou, pues también tenemos noticias de que se construyen muchos faros. La Torre de Hércules, sabéis que es importante y es patrimonio de la humanidad desde hace 10 años y pico, porque es el único testigo de esa cadena de grandes faros de la antigüedad, ¿no? Es el único eslabón que continúa conservado en una gran medida y que además sigue funcionando, ¿no? Otros grandes faros de la antigüedad serían, por ejemplo, pues el más famoso, yo creo, es el faro de Alejandría, ¿no?, que es considerado como una de las maravillas del mundo antiguo y yo creo que es el faro que desde siempre ha destacado en todos los escritos, ¿no? Construido en el siglo III antes de Cristo, bueno, lo manda a construir Ptolomeo, ¿no?, el rey de Egipto, pone ahí, y se dice que es este propio faro de Alejandría el que inspira, bueno, pues la construcción de otros muchos faros por el mundo, a su imagen y semejanza, entre los que se encontraría nuestra Torre de Hércules, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que relaciona a las dos, que me parece curioso, y es que en las dos hay una leyenda que tiene en cuenta un espejo, ¿no? En la Torre de Hércules y en el Faro de Alejandría se nos habla de un espejo. En el caso de Alejandría nos dice que ese espejo forma parte de un sistema que es capaz de emitir una especie de rayos que derriban barcos, ¿no? Una auténtica arma de destrucción masiva. Y en la Torre de Hércules tenemos la leyenda del espejo que nos decía que habría un sistema de espejos también, una especie de espejo gigante, que lo que permitiera avistar a las naves enemigas a gran distancia, ¿no?, como si fuera un radar, para que me entendáis. Entonces, bueno, yo creo que estas dos leyendas lo que nos tratan de transmitir es que esos espejos a los que se refiere serían la forma de reflejar la luz lo más lejos posible, ¿no? El primer faro de la antigüedad que queremos nombrar sería el faro de Alejandría y luego tenemos otro que es muy conocido. Hay quien dice que funciona como faro, hay quien dice que no, que sería el Coloso de Rodas, ¿no?, que es esta isla griega donde se habría construido esta estatua gigante del dios griego del sol, de Helios, para protegerla, ¿no? Y decían las crónicas que los barcos tenían que pasar en medio de las dos piernas de esa estatua, que tendría unos 40 metros de altura, y bueno, pues que de esa forma se sometían un poco a la autoridad de aquella isla, ¿no? Tenían que pasar por debajo del Coloso de Rodas. Ha sido, bueno, en toda la historia y en la mitología ha sido muy mencionada esta estatua que, como dice Carolina Espiñeira, es verdad, ha desaparecido ya, ¿no? Se empezó a caer y al final ahí veis, ¿no?, que está como ya la cabeza ahí, la están puliendo y aprovechando el material. Los que seáis fans de Juego de Tronos, por ejemplo, sabéis que en la intro, en esa opening que ponen al principio antes de los episodios, yo creo que la inspiración de esa estatua gigante que se ve no es otra que el Coloso de Rodas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas dos figuras de la antigüedad, tanto el faro de Alejandría como el Coloso de Rodas, y la torre no dejaba de ser, bueno, pues un eslabón más de esa cadena de grandes faros de la antigüedad, ¿no? Tanto en Alejandría como en la torre pasa una cosa bastante extraña, además, y es que conocemos el nombre del autor. En el caso de Alejandría sería Sóstrato de Nido. Dicen que había una plaquita con el nombre de Ptolomeo, ¿no?, que sería bueno, pues estaba al mando en Egipto, y que debajo de esa plaquita, fijaos, pues la fueron retirando, se cayó con el paso del tiempo y detrás estaba el nombre de Sóstrato de Nido. La disimuló bien, ¿no?, la escondió.
En el caso de la torre sabemos también el nombre del autor original, ¿no? Sería está dedicada a Marte Augusto, que era el dios de la guerra, y justo debajo, en esta inscripción que se encontró pues, muy cerquita del edificio, nos pone su nombre ahí, el autor Cayo Eusebio Lupo, arquitecto de Aminiensis Lusitania. Esto es hoy en día Coimbra, en Portugal, ¿no? Está dedicando a la torre, está haciendo una promesa, pues eso, a Marte, que es el dios de la guerra. Esto, ya os digo, es muy raro, ¿no? Que en la antigüedad, que en Roma, por ejemplo, se permitiera esto. Yo creo que está camuflado de alguna manera, pues es como una promesa a un dios y seguramente encima de esta firma habría una estatua de bronce, pues con los atributos de Marte y quizás la cara del emperador, ¿no? De esa manera intentó pues, camuflarlo y su nombre pasó a la posteridad. Voy a irme ahora ya a la plataforma de la torre, que sabéis que la hemos estado usando, bueno, pues desde el principio, hace casi 2 meses, me parece una barbaridad no decir esto, pero es cierto, hace unos 2 meses, o va a hacer 2 meses que empezamos a hacer estas visitas y al principio, bueno, usábamos esto y nos parecía la leche, ahora ya hemos aprendido a hacer muchas más cosas. Pero esta plataforma nos sigue siendo igual de útil porque nos ofrece pues, estas imágenes en alta resolución y además nos deja navegar por todo el entorno de la torre, ¿no? Hemos estado usando esta plataforma para ver los exteriores, para navegar por el parque escultórico, para ver un poco pues, todo lo que es la costa que rodea la torre y hoy la voy a usar para, a medida que vamos subiendo, ir haciendo pues, unas cuñas, unas pequeñas perlas bueno, sobre la señalización marítima, ¿no? Entonces voy a entrar por aquí abajo, que es la zona de excavaciones arqueológicas, y aquí está, ¿no? Esta es la zona por la que se accede. Después de comprar el ticket, que se compra abajo en el aparcamiento, uno viene por aquí y accedería por esta pasarela que lo que nos sitúa es eso, un nivel inferior a la torre, una especie de -1, para que me entendáis, y donde tenemos una excavación arqueológica que se hizo en los años 90, ¿no? Gracias a estas excavaciones sabemos, por ejemplo, cómo era más o menos la torre romana original, ¿no? Nos hablan de ella lo más temprano, en el siglo V, Paulo Orosio, ¿no? Y nos dice que el segundo ángulo de Hispania está orientado al norte, donde la ciudad galaica de Brigantia eleva para ello una torre digna de mención entre muy pocas cosas, ¿no? Un altísimo faro digno de mención entre muy pocas cosas. Tengo esta representación de cómo pensamos, ¿no? Que sería ese edificio original, pues las diferencias con el actual yo creo que saltan a la vista. Estamos hablando de una cosa un poquito más baja, ¿no? Hoy en día llegamos a los 57 metros, esto sería pues unos 38 más o menos, rozando los 40. Y casi el doble de ancha, ¿no? Porque habría un sistema de rampas que iban por dentro, enmarcadas entre esas dos paredes, la interna, que es la que conservamos, y la externa, que es la que estáis viendo ahora. Habría una rampa, muy parecido el estilo a lo que es la Giralda en Sevilla, que nos llevaría hasta la parte superior que estoy señalando aquí, donde presumiblemente se haría el fuego, ¿no? Bueno, pues aquí es donde vamos a entrar en el tema de la iluminación. ¿Cómo se hacía para iluminar en época antigua? Bueno, pues yo voy a volver aquí a la excavación, voy a avanzar un poco y os voy a enseñar esta pieza. Vale, esta pieza lleva en exposición desde hace unos años y, bueno, la última teoría que manejamos es la siguiente, ¿no? Presumimos que esta pieza sería parte de un sistema de iluminación que estaría situado en la parte superior, habría un depósito de aceite y encima estaría situada esta pieza. Para que lo entendáis un poco mejor, tengo un vídeo aquí que os voy a poner mientras sigo hablando, deberíais estarlo viendo ya ahora. Esto estaría en la parte superior, lógicamente, habría un depósito de aceite por debajo, esa pieza que veíamos troncocónica pues insertada en ese mecanismo, de ahí saldría una mecha, se crearía la luminaria que se mantendría con aceite, ¿no? Que sabéis que es un elemento para conservar bien el fuego y además que sea estable, ¿no? Que sea fácil de controlar, y luego habría una serie de elementos para que esto se viera lo más lejos posible, ¿no? Como veis, lo que os decía al principio, una especie de espejo para reflejar esa luz hacia el exterior y luego mediante un sistema de contrapesos que están aquí abajo, aunque ahora no los veáis, bueno, es la representación, ¿no? Habría unos contrapesos con agua, o eso nos dice la teoría, que lo que harían sería hacer girar la pieza, como estáis viendo en el vídeo, ¿no? Reproduciendo un poco lo que es el movimiento actual, ¿no? Sabéis que el faro, hoy en día no hablaremos de eso, pero también gira y da 4 destellos cada 20 segundos, ¿no? Pues con este sistema, o esta es la teoría que manejamos, sería lo más parecido a lo que es la actualidad. Ya os digo que
Esto es una de las teorías simplemente, ¿no? Que es la última que manejamos. No quiere decir que fuera exactamente así, ¿no? De hecho, hay autores que defienden que en la antigüedad pues, no es que se crearan grandes fuegos arriba, y menos en el Atlántico, ¿no? Porque se nos podría apagar con mucha facilidad, y que lo que hacían era una especie de balizas ciegas, ¿no? Iluminar de alguna manera las paredes para que el edificio se viera desde el mar, desde la lejanía, pero que no hiciera falta hacer esos grandes fuegos en la parte superior, ¿no? Bueno, aquí sois libres de elegir la teoría que más os guste, pero esta es la que manejamos actualmente. Voy a avanzar un poquito por la excavación y os voy a enseñar, ¿no? Aquí es donde estarían, bueno, pues los pocos restos que se conservan de ese muro exterior, de esa torre romana que veíamos hace un rato. Serían aquí el número 10, ¿no? Esto en algún momento del siglo VI se empieza a venir abajo el edificio, así que, bueno, se pierde de alguna manera esa rampa que iba hacia la parte superior también, y se deja de poder acceder a la parte de arriba, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora en la época medieval. Aquí estos restos que vais a ver ya corresponden a un momento posterior, están entre el siglo X, siglo XII, y se usan, bueno, pues estas construcciones que se hicieron adosadas, ¿no? A este número 10 que veíamos aquí, se le puso, bueno, pues otras paredes, y fabricaron una especie de casetita que pensamos que sería pues la guarnición de algunos soldados y la cocina al mismo tiempo, ¿no? Aquí es donde hacían el fuego para calentarse y alimentarse. Pierde esa función de faro, pensamos, el edificio en la Edad Media, pero no quiere decir que no sirva para nada, sino que se va a transformar de alguna manera. Pasa a ser lo que se conoce como el Castillo Viejo. Bueno, pues un edificio defensivo en el que hay una, pues lo que decía, una guarnición encargada de vigilar, porque en este momento de invasiones marítimas, de inestabilidad, pues eso, de ataques por mar, la Catedral de Santiago comisiona todo aquel edificio que pueda servir con este propósito, ¿no? Por ejemplo, se construyen las torres de la Lanzada en este momento, y el resto de edificios, como podría ser la torre, pasan a depender directamente de la catedral. No os lo puedo enseñar porque no he encontrado la fotografía, pero en algún sitio de la planta baja hay un grabado en la piedra, una inscripción, que perfectamente podría ser una cruz, ¿no? Y que esté aludiendo a este momento en que la torre pasa a ser dependiente de la corona. Siempre hablamos de la etapa medieval como la etapa oscura, ¿no? Y yo con eso no estoy muy de acuerdo. Yo creo que en el medievo se hicieron muchas innovaciones, se crearon muchas cosas, había grandes creadores, había grandes ideas. Yo no estoy de acuerdo con que la Edad Media sea una etapa de oscuridad. Pero para la torre lo fue, ¿no? Para la torre lo fue porque perdió su luz, simple y llanamente. Se estaba usando en ese momento también como cantera, ¿no? Durante toda la Edad Media, aquí vais a ver algunos bloques que todavía están en muy buen estado, ¿no? Y, pues lógicamente, si se refunda Coruña en el 1208 y hay necesidad de construir, tenemos aquí piedra perfectamente pulida y trabajada, vamos a usarla, ¿no? Así que muchos bloques, como los que veis aquí, se van retirando y se van usando en las construcciones de la ciudad. Llega a tal el expolio que en 1553 se celebra una sesión plenaria del ayuntamiento y se prohíbe que se extraiga más piedra, aunque no tienen mucho éxito, la verdad, porque la gente sigue cogiendo material y salvo que los cachen en el acto, ¿no? Por así decirlo, pues no hay problema. Se sigue retirando piedra y sabemos que aún así, a pesar de que el edificio estaba en muy mal estado y demás, se promueven desde el ayuntamiento medidas para intentar consolidar el edificio. Algún tipo de reformas que se vayan haciendo, por ejemplo, se compra madera para construir una escalera interior, ¿no? Y de esto os quiero hablar. Hay una, bueno, antes de la reforma que tenemos actualmente, se hizo una en el siglo XVII en el que teóricamente lo que se iba a hacer era perforar las bóvedas y colocar una escalerita de madera. Pues leyendo estos días yo he llegado a la conclusión de que ya se hizo eso con anterioridad, ¿no? Porque tenemos testimonios que son del 1608, antes de esa reforma de la que os voy a hablar ahora, y este sería un dibujo que hace un cardenal de la Catedral de Santiago, que se llama Jerónimo del Hoyo, y en sus memorias, bueno, pues relata un viaje que hace a Coruña y dice que visita la Torre de Hércules, ¿no? Y nos deja este dibujo. Esto es del 1608, la reforma del duque de Uceda, que es lo siguiente que os voy a contar, es del 1685, o sea que hay una diferencia notable. Y aquí vemos esa representación, bueno, un poco exagerada, ¿no? de la torre. Yo no creo que estuviera exactamente así, pero bueno, sí que vemos que ya ha desaparecido el muro exterior, se conserva lo que es la parte central y parece que él dibuja
una especie de escalerita, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es testigo de que efectivamente existe una escalera de madera interior. En otros artículos que he leído de Xosé Feirán, que es un historiador local, menciona también a un vecino de Coruña, que en el 1621, Juan Melio de Sande se llama, dice que se rompieron las bóvedas por dentro y se hicieron escaleras para subir a lo alto. Bueno, sea como fuere, el caso es que llegamos a finales de ese siglo XVII y los cónsules de Inglaterra, los cónsules de Holanda y de Flandes solicitan al capitán general de Galicia de ese momento que hay que hacer obras en la torre. Hay que hacer obras, hay que poner esto a andar y que funcione, ¿no? Entonces se comprometen del coste y del mantenimiento durante 10 años de colocar una serie de faroles a cambio de cobrar una nueva tasa a ellos que pagarían todos los barcos que entrasen en Galicia. Es decir, que el dinero que invirtiesen lo iban a recuperar con creces, ¿no? Ellos estaban viendo la jugada y les iba a salir bien. O sea, yo adelanto el dinero, pero luego voy a poder cobrar esta tasa que me va a permitir recuperarlo de manera rápida. Entonces, el duque de Uceda, segundo duque de Uceda y capitán general de Galicia en ese momento, le encarga las obras a Amaro Antúnez. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues como os decía, entendemos que ya estaban perforadas las bóvedas. Voy a poner aquí una imagen de esa evolución. Entendemos que ya estaban perforadas las bóvedas y que lo que hace Amaro Antúnez en el 1685 es reemplazar la escalera de madera que estaba, pone una de mejor calidad y va a remodelar la parte superior. Esto lo podéis ver aquí en esta imagen que tengo en la parte del medio, ¿no? Veis que cambia totalmente el remate, lo que es la cúpula, y se instalan dos torres, parecen como almenos, ¿no? Como si fuera esto un castillo. Bueno, pues de esos torreones supuestamente colgaban dos faros que lo que hacía era iluminar la costa. Rápidamente va a dejar de funcionar eso, porque uno de los farolillos se estropea al poco de la obra y en el 1769 se queda totalmente a oscuras la torre. O sea, ahí sí que ya ninguno de los dos farolillos está en funcionamiento, ¿no? Pero los barcos tenían que seguir pagando el que se llamaba derecho de linterna. Bueno, dos cosas os quiero enseñar de la reforma del duque de Uceda. Tenemos este escudo que se conserva en el Museo Arqueológico, en el Castillo de San Antón, y que es precisamente del duque de Uceda. No he encontrado fotografía, pero hay también una lápida que lo que nos deja es testigo de esa reforma, ¿no? Y decía literalmente, Lupo la construyó emulando las maravillas de Memphis. La allanó por medio de una escalera y alumbró las naves desde su cumbre. Es decir, nos está haciendo una referencia a esa torre de la antigüedad que luego él va a tomarse la, bueno, pues, referencia de mejorar, de poner en orden, de poner en funcionamiento de nuevo. Tanto esta inscripción como el escudo se conservaban en la casa de un historiador local, que es José Cornide, no estaban en la torre. O sea, lo más lógico es que si se hace una reforma en un sitio, la inscripción y un poco la memoria, ¿no?, de ese suceso se conserve en el propio edificio. Pero bueno, por lo que he leído, este capitán general de Galicia luego va a tener algún problemilla con los Borbones, con la administración borbónica del momento, y es posible que se hiciera mandar retirar tanto esa inscripción, que también la podéis ver en el Castillo de San Antón hoy en día, como este escudo del duque de Uceda. En todo caso, ha quedado memoria, ¿no?, de este tema de las torres y los farolillos en la cultura local y en los escudos de la ciudad. Por ejemplo, podéis ver este del siglo XVII, en el que se aprecia perfectamente, ¿no? Hay un elemento que está ahí colgando, que se llama pescante, ¿no?, que sobresale, digamos, de la parte superior y efectivamente hay un farolillo que sobresale. Pasamos ahora. Dejamos la edad medieval atrás y nos vamos a la edad moderna. Estamos ya en el siglo XVIII y aquí con esta imagen podéis ver perfectamente en qué va a consistir la reforma que hoy en día tenemos, ¿no? Una reforma que, bueno, pues dado que la torre vuelve a estar de nuevo en un estado de ruina, el rey Carlos III instala aquí una institución que se llama el Consulado del Mar. A ver si os lo puedo enseñar. Este es el Consulado del Mar, ¿no? Pues directamente trataba todo lo que era el comercio atlántico, el comercio de ultramar. Bueno, pues era esta institución la que la regulaba. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hacen al ser constituidas es decirle al rey precisamente que la reparación del faro es una obra de mayor importancia y necesidad. Entonces le dicen, bueno, simple y llanamente que hay que poner de nuevo a funcionar la torre. Así que el rey da orden al Ministerio de Marina, el Ministerio de Marina se lo encarga a uno de los ingenieros hidráulicos que tienen en el cuerpo, que resulta ser un teniente de navío que se llama Eustaquio Giannini. Y lo que proyecta es lo siguiente. Aquí estáis viendo un poco en qué consiste, pero os voy a enseñar también
lo que sería el proyecto original, ¿no? Este sería el plano de cómo es la torre en el momento en que entra Giannini, digamos, a trabajar, ¿no? Entonces veis aquí perfectamente con las partes que se conservaban, ese remate que teníamos en la parte superior, y se conservaban todavía esos dos torreones, ¿no? Por lo que entiendo por la imagen. Y el proyecto que él ofrece es este, o sea, la nueva perspectiva de la torre le llama. Entonces, consistía en recubrir, digamos, lo que quedaba de ese faro original romano, ponerle una nueva piel exterior, aumentar un poco la altura y hacer un nuevo remate en la parte superior. No creáis que esto no tuvo polémica, porque en 1800 hay unas cartas que mandan, bueno, una serie de personas cercanas a la realeza, se intercambian cartas, ¿no? Y en 1800, por ejemplo, hay una que dice: he dado cuenta al rey de una representación del ingeniero comandante en la que se hace ver la fealdad con la que va a quedar la torre de Hércules. Y se coloca un fanal giratorio que viene de Londres. Bueno, pues les preocupaban dos cosas. Por una parte, como veis, un criterio estético, ¿no? Estamos en el neoclásico, así que había un criterio estético ya en ese momento. Y luego menciona también este señor, que se llama Antonio Cornell, que le preocupa el sobrecoste de la obra. O sea, que esto se les vaya a salir muy caro, ¿no? al Ministerio de Marina y, por tanto, a los fondos públicos. Al final, lo que sería la colocación de la parte superior de ese fanal va a recaer en el hermano de Eustaquio Giannini, en José, ya que Eustaquio lo mandan a la Comandancia de Correos Marítimos y lo que hace José en la parte superior es colocar una hoguera de carbón, ¿no? De hecho, si estuviéramos ahora en la terraza de la torre, veríais una serie de agujeros que hay allí, respiraderos, y además tenemos también un agujero que está como cerrado con 3 barrotes que, bueno, según lo que le he leído a este señor, a Javier López Bayo, podría ser perfectamente para tirar la ceniza fuera, ¿no? Para deshacerse de la ceniza que el carbón al quemarlo fuera soltando. Rápidamente se desestima este tema de usar carbón para alimentar el faro y se vuelve a colocar una linterna de aceite con unas planchas que se movían con una máquina de reloj. O sea que ya estamos automatizando de alguna manera, pues con eso, con relojes, ¿no? el funcionamiento del faro. Sabemos en el 1843, por ejemplo, que hay 8 lámparas que también son fijas y giran y que tienen un alcance de 7 leguas, que era una pasada en el momento, ¿no? Casi son 30 kilómetros, si no me equivoco, algo así. O sea, ya en el 1843. Y es en el 1857 cuando llega, de alguna manera, la evolución, ¿no? Pero antes de eso me voy a volver a la torre. Quiero contaros exactamente en qué consistió la reforma de Giannini. Entonces voy a subir por aquí para contaros simplemente 2 cositas sobre ese tema. Me voy a ir a la primera planta. Y aquí estamos, ¿no? Se conserva en torno al, bueno, entre el 50 y el 60% de lo que sería la obra original romana. Lo que estáis viendo ahora mismo corresponde, todos estos lienzos, pues hecho al faro romano original, ¿no? Es una absoluta maravilla y yo creo que muchos de los visitantes cuando vienen a lo mejor no tienen esto muy claro, ¿no? Porque piensan que a lo mejor lo que se conserva es solo la parte de las excavaciones o un poquito, pero realmente se conserva casi toda la estructura romana original. Así que lo que hace Giannini en este momento es, respetando al máximo esta obra, bueno, pues hacer una serie de modificaciones para que todo sea mejor, ¿no? Para que todo quede cómodo y práctico. Así que, a pesar de que en la antigüedad las habitaciones solo estaban conectadas de 2 a 2, es decir, esta en la que estoy yo moviéndome, justo la de enfrente, estarían conectadas y por la que hemos subido, donde está la escalera, con la que tiene aquí a la derecha, ¿no? Giannini lo que hace es abrir. Por ejemplo, esta puerta que estáis viendo aquí ya corresponde a la restauración. Lo hace de una manera que se pueda diferenciar claramente de la obra original y, bueno, es una cuestión práctica, ¿no? Para que todas las habitaciones puedan estar conectadas. Me voy a subir ahora a la segunda y os decía, tanto esas nuevas puertas como otras modificaciones que hace Giannini, por ejemplo, modifica la altura de algunas de las aperturas, ¿no? De las ventanas de las puertas originales romanas. Aquí tenéis la apertura original, lo que hace es rellenarla y abrirla a este nivel para que la iluminación, en este caso, nos coincida mejor, ¿no? Se pueda iluminar tanto la estancia como, a través de este ventanuco que veis aquí abajo, la escalera. Todos esos cambios los va a marcar Giannini con piedras de pizarra. Vale, entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay una modificación. Aquí había una puerta original romana que se va a cambiar por este otro nuevo acceso, que ya vemos que es de la restauración,
Y para que quede claro, ¿no?, aunque se diferencian perfectamente, yo creo, siempre la pizarra de por medio. Vamos a subir. Por supuesto, esta escalera pues, es la que introduce, reemplazando a esa de madera anterior, también eustaquio, y aquí llegaríamos a la parte superior del faro. Este suelo sería el último original romano. No me estoy parando mucho en lo que es la evolución de la torre porque me quiero centrar más en el tema de la iluminación. Entonces, bueno, aquí tendríamos el último suelo romano y en esta columna, aunque hoy está un poco deteriorada, tendríamos la inscripción de Giannini, ¿no? Aquí la tenéis, es una foto antigua, pues dirigió esta obra el teniente de navío, ingeniero ordinario de marina, don Eustaquio Giannini. La obra, ya os digo, 1788-1790 y luego el remate es posterior de José Giannini. Entonces, estamos ya muy cerca del faro, ¿no? Por aquí accederíamos a la parte superior. Entonces, lo que voy a hacer ahora es literalmente subir con vosotros. Vale, vamos a subir por la escalera de caracol. 199 peldaños dentro del cuerpo de la torre y 35 de caracol y llegaríamos a esta parte superior, ¿no? Estoy intentando con este vídeo pues recrear un poco lo que sería la experiencia de salir aquí a la terraza. Justo encima de esta parte que estáis viendo estaría pues otro cuerpo donde está la linterna. Así que me voy a volver a centrar en el tema de la linterna y os voy a poner una foto, vamos a ver, de esta linterna que ya es una óptica Fresnel. Esto llega en el 1857 y es un gran avance tecnológico porque, como veis, está como si fuera dividida en sectores. A ver cómo os explico esto porque no es tan fácil de interiorizar. Pero bueno, digamos que igual que las lentes que usamos para ver, por ejemplo, yo que soy cuasi ciego, llevo un vidrio de culo de botella, digamos que a mayor grosor, mayor es la rectificación de esa lente, ¿no? Mayor es la potencia, digamos. Con lo cual, ¿cuál es el avance de esta óptica Fresnel que llega aquí en el 1857? Bueno, pues que tenían una lente que podía proporcionar una gran apertura, usando una distancia focal más bien corta, sin tener que usar esas lentes tan gruesas, tan pesadas, tan grandes que costarían mucho dinero fabricar. Entonces, están como segmentadas en diferentes anillos que lo que hacen es ir rebotando la luz y así elimina la necesidad de tener superficies continuas. Esta linterna que estáis viendo se conserva en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Coruña, en el MUNCIC, y creemos que se alimentaba con parafina de Escocia, que es un aceite vegetal, bueno, derivado del petróleo, ¿no? Bien, avanzamos un poco y llegamos al 1903, ahí ya hay una lámpara que se alimenta con vapor de petróleo y en el 1927 llega la electricidad a la torre finalmente, ¿no? Se instala, bueno, pues esa cadencia de los 4 destellos que tenemos hoy en día y más adelante se van a mejorar los sistemas con 2 elementos. A ver si os puedo poner una foto. Bueno, esta es una foto mía que tomé desde arriba en la que aquí a la derecha podríais ver 2 elementos que llaman mucho la atención a la gente, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿qué es esa pared que está ahí, ¿no? Ahí abajo, que hay como una pared así en V y un edificio al lado? Bueno, pues no encontré otra foto mejor que esta, tenéis que disculpar porque es muy antigua, esos torreones eléctricos ya no están. Pero esto que tenéis aquí es el radiofaro y la sirena de la torre, ¿no? Cuando las condiciones de visibilidad no son lo suficientemente buenas, pues es el sistema que se usa. Bien, yo creo que no se puede hablar de faros, de linternas, de todo esto. No puedo hablar de faros sin hablar de fareros, ¿no? Igual que la navegación, o sea, los faros llevan asociada un desarrollo de la navegación, el faro lleva asociado un farero, una persona que cuide de él, una persona que lo mantenga en buen funcionamiento, que limpie las piezas, que haga un poco esa labor, ¿no? Entonces, bueno, la escuela de fareros, la primera escuela de fareros que hubo en España, se instaló aquí. De hecho, ese edificio que veis a la derecha de la torre en esta foto antigua es precisamente la casa de instrucción de fareros, que estuvo funcionando entre el 1851 y el 54. Había una Real Orden del 1849 que daba permiso para que aquí se estableciese la primera escuela para la formación de los torreros. El profesor en aquel momento se llamaba Agustín Antelo Hijo, era relojero, había sido piloto de la Marina y era autor de un documento que se llamaba la Cartilla de Antelo para los faros, ¿no? Una especie de manual de instrucciones. Bueno, pues ese primer documento era el que se estudiaba
una vez los candidatos accedían a la escuela. De este Agustín Antelo se podrían contar muchas cosas, porque, por ejemplo, pensamos que es el responsable de que se empapelara la torre. Sabéis que cuando, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, hubo la visita de Isabel II, en ese momento reina de España, y se decidió empapelar la torre. Bueno, pues he leído alguna crónica que dice que el empapelado venía de un poco antes incluso y que sería este Agustín Antelo hijo, que era el director del Faro en ese momento, el responsable de que se adornara todo el interior con papel pintado, que se pusieran falsos techos, que se llenara de muebles, la torre, muebles barrocos. De hecho, lo apartan del servicio en un momento, ya en el 1854, y él reclama por escrito que le abonen, bueno, pues que le dejen llevarse 9 cuadros, varios muebles, unas cortinas e incluso reclama desmontar el falso techo. Ahí le dijeron que, bueno, si quería desmontarlo podía hacerlo, pero tenía que acarrear con los gastos que los daños que eso ocasionara, ¿no? Los daños que ocasionara ese desmontaje, y dijo que no, que entonces lo dejaba. En cualquier caso, esa decoración de la torre duró al menos unos 50 años, o sea que, bueno, dejó su marca Agustín Antelo. Volviendo a la escuela de fareros, que tengo aquí también esta postal, que es muy bonita, que se vendía en una papelería del centro de Coruña, en la que efectivamente vuelve a salir ahí la escuela de fareros. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues dice que había que hacer prácticas, ¿no? Tenían, bueno, formación teórica y luego prácticas, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, excepto los días festivos. Los días festivos se descansaba. Y luego en turnos de 4 personas había una rotación en la que tenían que hacer guardias con el farero titular, a quedarse a dormir allí, y por la mañana al levantarse, limpiar, o sea, limpiar tanto la maquinaria del faro como, bueno, pues todos los elementos que la componían, barrer las escaleras, o sea, tenían que hacer una seria labor de limpieza, y luego, una vez que estaban preparados, en un periodo que no podía superar el año, se les examinaba. Entonces, bueno, según como lo hicieran, según valía, pues se les adjudicaba un sueldo, que podía variar, ¿no? Podía ser entre 4 y 11 reales, creo que era, según la valía que hubieran demostrado. ¿Cuáles eran las condiciones para acceder a la escuela de fareros? Bueno, pues tenían que tener entre 21 y 30 años, tenían que saber leer, tenían que saber escribir y tenían que saber aplicar las cuentas, bueno, las 4 reglas de números, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? ¿Qué más? Tenían que tener buena conducta, ¿no? Si alguno demostraba mala conducta, pues era apartado del servicio. Y también no podían padecer ningún tipo de defecto físico. Entonces, bueno, esas eran las condiciones que tenían que tener los fareros que quisieran acceder a esta escuela del faro. Bueno, yo creo que para abordar este tema no hay mejor opción que contar con una persona que nos pueda hablar directamente de este tema. Así que voy a introduciros, y es un gran honor para mí porque esto es algo que llevo queriendo hacer mucho tiempo y bueno, he tenido que llegar a un confinamiento para que lo pudiera hacer, pero yo siempre he querido hacer una visita guiada contando con un farero, ¿no? Para que él diera su particular visión, para que él, bueno, nos fuera instruyendo, para que nos contara un poco, bueno, pues sus cosas, ¿no? Entonces, hoy tengo la gran suerte de tener con nosotros a uno de los fareros que trabaja en la Torre de Hércules. Su nombre es Sito y le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Sito. Muy buenas, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo ¿Cómo va todo? estás? Bueno, pues aquí aguantando. Bueno, ya creo que has escuchado la presentación. Para mí es una maravilla, ¿no? Que estés aquí con nosotros y poder entrevistarte un poquito, que nos cuentes un poco en qué consiste tu trabajo. Y si te parece, bueno, pues vamos a ponernos un poco a disposición del público, que ellos también vayan formulando sus preguntas mientras nosotros hablamos, pero las primeras me las voy a guardar yo para mí. Les voy a hacerte yo la primera entrevista. Entonces, bueno, voy a poner ahora, mientras tú nos cuentas, un vídeo en el que se vea el faro, y quiero que nos hables un poco de, bueno, en qué consiste tu trabajo realmente, porque hemos hablado de ese farero, bueno, pues antiguo, esos fareros que iban a la escuela de fareros, que se veían un poco como personas, pues eso, que estaban ahí un poco solitarios, etcétera, pero yo creo que la profesión ha cambiado mucho, ¿no? ¿En qué consiste un poco Sí. la rutina de un farero hoy en día? Cuéntanos.
Buenos días a todos y a todas que estéis por ahí. Bueno, primero le doy la mano que tampoco es para tanto. Soy un currito más y que estoy a su disposición. Lo que pasa que, pues tal y como están las cosas hoy en día, pues hay que realizar un mogollón de gestiones, lo cual te agradezco también, Manu, porque tu trabajo en estos días de confinamiento tengo entendido y lo sé que es aún mayor que el que está realizando habitualmente en la torre. Desde aquí mi agradecimiento a ti y a todos, porque al fin y al cabo, es una situación muy peculiar y que ojalá salgamos todos bien de esto. Por otra parte, por lo que me concierne a mí, en el tema del trabajo, como bien dices, sí, cambió mucho, ¿no? En principio, pues había un faro y un farero. Era una sociedad casi irrompible, ¿no? Con los nuevos tiempos, las tecnologías, el uso que se le da también a todo este tema de ayudas a la navegación, todo evoluciona y nosotros también lo hemos hecho, algunos más que otros, en muchos sentidos, pero sí es cierto. En origen, de hecho, en mi caso particular, cuando entré a formar parte de Señales Marítimas del colectivo, yo estaba emplazado en Sisargas, unas islas que están, para el que no lo conozca, están al lado de Malpica, de Cabo San Adrián, y estábamos allí pues, en un servicio permanente, 24 horas, 10 o 15 días al mes, dependiendo del tiempo y de las circunstancias, y estabas allí, confinado, un poco como estamos todos ahora, ¿no? De eso aprendí yo, en mi caso personal, aprendí mucho pues a estar con uno mismo, a lidiar con tus demonios y con tus vivencias también, ¿no? Que a día de hoy, la situación es muy diferente porque tienes muchos más recursos a tu alcance en general. Hay gente que lo está pasando muy mal y es una desgracia. Pero bueno, la gente, digamos, el común de los mortales, pues tenemos acceso a tecnologías y a diferentes contenidos que nos hacen este cautiverio un poco más llevadero. A día de hoy, nosotros, como decía, si antes teníamos un solo faro del que cuidar, a día de hoy llevamos como 70 señales, tanto yo como mis cuatro compañeros, de un colectivo que en origen éramos 23 cuando yo accedí. Ahora somos 5 personas dedicadas a esto. Llevamos, los que dependemos de la autoridad portuaria de Coruña, llevamos desde Cabo Finisterre hasta Punta Mera, con todos los balizamientos del puerto interior, puerto exterior. No, ¿Cómo muy funciona buena. eso? ¿Tenéis unas rutas adjudicadas cada uno o vais variando? No, todos estamos a disposición de todas las señales, digamos. Hay unas que están más automatizadas que otras. Con automatizadas me refiero a que son inteligentes, en el sentido de que nos envían su estado, si ausencia o presencia de red, fallo de lámparas, bueno, una multitud de datos que tenemos que gestionar también. Y llevamos también pues, el tema de GPS diferencial, diferentes estaciones y combinaciones con la Marina y bueno, con otros estamentos. Bueno, me están llegando algunas preguntas ya. Una Venga, de ellas dale. es precisamente qué tipo de lámpara está instalada actualmente y qué alcance y condiciones favorables tiene de visibilidad. Entonces, era precisamente lo que te iba a preguntar yo. Iba a poner un vídeo del faro funcionando desde dentro para que tú también nos puedas explicar un poco, pues, bueno, qué sistema funciona actualmente, qué requerimientos tiene, ¿no? De mantenimiento, que me imagino que son unos cuantos, y ese alcance que nosotros siempre decimos en las visitas que es cerca de los 40 kilómetros, pero bueno, ahí que te tengo a ti de fuente, vamos a corroborar. Voy a poner la imagen del faro y tú nos cuentas. Sí, bueno, pues vamos a ver.
también hubo una evolución y sigue evolucionando con el tema de la eficiencia energética y este tipo de cosas. Lo que eran lámparas en principio de incandescencia, cuando hablamos de la aparición de la electrificación en los faros, por 1920 y tantos, las lámparas eran de 2.500, 4.000, 3.000 vatios, eran estufas, en realidad, ¿no? Hoy en día tenemos en la Torre de Hércules en concreto, tenemos dos lámparas de vapor que consumen como 400 vatios. Esto nos da una visibilidad, un alcance de alrededor de 23, 25 millas náuticas, obviamente dependiendo de las condiciones. Relativo a eso, hay unas condiciones mínimas con las que se estudia, es decir, un grado de visibilidad por la transparencia de la atmósfera, que son de 10 millas náuticas. Es decir, si tienes una visión a la lontananza de 10 millas náuticas, son unas condiciones normales. En esas condiciones, en una noche, el faro se ve a esas 23 millas. Lo cual no quiere decir que un día que sea mucho más claro se vea más lejos o cuando sea mayor, y en días con una visión más reducida, pues no se vea. Hay veces que la niebla está encerrada, tú lo sabes bien, Manu, bueno, todos los demás también, que no se ve el faro desde la base de la torre. O sea, entonces, en esas condiciones de 10 millas náuticas, el faro se ve a 23 millas, lo cual son más o menos sobre 40 y algo kilómetros. En la última parte de la visita mostré una imagen del radiofaro Ajá. y me preguntan concretamente esto, ¿no? Si se siguen manteniendo las señales de radio baliza o ya no hay, bueno, ya no se usan debido al avance de la tecnología, ¿no? La verdad es que es otra pregunta que es muy buena porque yo tampoco lo tengo muy claro. Si eso sigue operativo o qué se hace en condiciones de poca visibilidad. No, los radiofaros ya no están operativos a nivel estatal. O sea, los faros se rigen por un organismo internacional que es la IALA, que es una comisión de faros de ayudas a la navegación, en los cuales se estipulan normas, reglamentos y diferentes aparatajes necesarios para la navegación. El radiofaro, en su día, era una señal simplemente de radio, en los cuales los barcos recibían una señal vía radio, indicándoles la presencia de esta señal de radiofaro, de esta base, indicándoles la cercanía a la costa y la señal que estaba transmitiendo esa. Es decir, si estábamos en Coruña, pues verías Hércules y verías que la señal siguiente, la de Cabo Vilán, pues la estaba recibiendo con menos intensidad, con lo cual no estaba tan cerca de Vilán. Cada una tiene su código diferente y te ayudaba a situarte en el mar a través de esta ayuda. A día de hoy, eso se ha sustituido por un GPS diferencial y una ayuda AIS. El GPS diferencial, digamos que es como el GPS que tenemos pues, en nuestro móvil, en nuestros navegadores de los coches y este tipo de cosas. Al ser diferencial, la diferencia es que tiene mucha más precisión. Si un GPS normal tiene alrededor de 1 metro o algo así de precisión más o menos, el diferencial es cuestión de centímetros. Con lo cual, es una ayuda mucho más certera que lo que era el radiofaro de su día. Bien. Bueno, sí. A ver, estoy leyendo aquí preguntas. Hay una que dice, ¿podían tener familia o solo...? Me enrollo mucho, que me lo digan también o que me lo dices y voy ¿Cómo? comentando. Si me enrollo mucho, No, digo... no, enróllate, por favor. Para eso Vale. estamos. Me preguntan, ¿podían tener familia o solo estaban hasta cierta edad? Yo he leído alguna crónica, no sé si tú conoces un poco esto, de gente que a lo mejor estaba en faros localizados en islas, Sí. que estaban allí con su familia, ¿no? Y que de vez en cuando les llevaban provisiones y, bueno, iban tirando de esa manera, pero como decías tú al principio, un semi-confinamiento, ¿no? ¿Cómo Sí. conoces a alguien que haya estado destinado a un faro así más bien aislado? Sí. A ver, no hace tanto, como dije antes, en Sisargas estábamos allí confinados
allí, en los tiempos en los que aún el faro no era eléctrico, se utilizaba, iba a decir queroseno, no es queroseno, petróleo, perdón. Se utilizaba petróleo que se vaporizaba, una especie como los camping gas, pero hacia el petróleo. Entonces, cuando se utilizaba ese sistema, allí en Sisargas en concreto había tres familias, o sea, tres familias de fareros, pero después estaban los peones que también estaban a cargo del faro. Es decir, había un torrero encargado, el torrero oficial, el encargado de la sirena y dos familias de peones. Es decir, estaban los peones, sus familias y las tres familias de torreros en Sisargas. En otros, como en Ons, en CIES, en los aislados, también había varias familias. Y sí, es cierto, les llevaban víveres con regularidad, era un trabajo mucho más precario, aunque, pues como todo, tiene sus pros y sus contras. Yo recuerdo, murió recientemente, bueno, hace ya algunos años, Rogelio, que era vigilante de la cofradía de Malpica. Él era vigilante de la cofradía de Malpica, pero de joven, en su juventud. Él era hijo de uno de los ayudantes de paredes que estaban allí. Vivió allí en Sisargas, vivió allí durante 15 años, sus primeros 15 años. Y en alguna charla que tuvimos por allí, decía que mucho había llorado porque estaba allí con 14 años, escuchaba los festejos de las fiestas patronales del pueblo y se escuchaba hasta el bullicio de la gente y él estaba allí confinado, vamos, lloraba como una madre. Es duro, tiene que ser duro. Sí, A en ver, aquellos tiempos tenía que ser muy duro, muy duro. ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar si quiero ser farera? Mm, Bueno, hay algunas fareras, porque parece que es un colectivo siempre asociado a los hombres, pero, pero a nivel nacional y a nivel, digamos, gallego, había un colectivo de cuatro que yo conozca, cuatro mujeres que estaban en faros. A día de hoy, ser farero, sintiéndolo mucho, estáis ante el lince ibérico y nos estamos extinguiendo, eh, con lo cual va a ser difícil. Yo creo que saqué una de las últimas plazas que se convocaron eh, por, pues eso, por el tema de la tecnología. Igual que os dije antes que éramos 23, ahora aquí somos 5 y a cada paso somos menos. Me imagino que en algún momento se tendrá que convocar algo. A nivel de estudios, pues, yo soy electrónico, yo tengo electrónica. Sé de compañeros que tienen otras especialidades y de mucha diversa índole. Hay hasta licenciados en Bellas Artes, otros que sacaron su carrera estando en el faro, porque claro, eran otros tiempos, tenías mucho tiempo para leer, para escribir, que eran componer, tocar música, eran las pocas alternativas que podías llegar a tener. A ver, tengo por aquí alguna más. En caso de que se suspenda el suministro eléctrico, porque hay una avería, otras cosas, ¿de qué alternativas dispone el sistema? Bueno, pues por respeto, me imagino que a la Torre de Hércules se refiere. Ahí tenemos un grupo electrógeno. Eh, Ahí es difícil escaparse del petróleo, pues por la configuración, ¿no? del propio faro. Hay, es patrimonio de la humanidad, entonces realizar allí algún tipo de obra de intervención es un sitio un poco peculiar. Hay otros sitios en los que tenemos paneles solares o generador eólico, pero la combinación del avance del mundo con los patrimonios pues está un poco sujeta bueno, pues a diversas interpretaciones, ¿no? Tenemos un grupo electrónico, básicamente, que lo que hace que es, en cuanto falla la red, entra automáticamente y da suministro a los motores de rotación, a las lámparas. Ujú. Y en caso de que fallase cualquiera de las dos cosas, hay una baliza de emergencia que daría un servicio mínimo
en vez de estar algo apagado del todo, pues se vería una señal mucho menos intensa y menos luminosa, pero daría una ayuda a los navegantes. Bien, tengo otras dos. Una, casi la voy a contestar yo, porque decía, si el farero tenía hijos, ¿podían continuar el trabajo al fallecer? Y esto me consta que sí, porque el propio Agustín Antelo, que mencioné durante la visita, era el Mm. hijo, ¿no? Estaba reemplazando a su propio padre, que había estado de director del faro. Sí. Y le tengo otra de Marina, aprovecho para saludarla. Dice, él tiene muy buenas anécdotas, que cuente una. Y era efectivamente con lo que yo quería cerrar esto. O sea, ¿qué es lo más curioso? ¿Qué anécdotas recuerdas así con cariño? Mm, bueno, sí, como bien dices, tengo varias, no sé, pero bueno, tipo batallita, pues recuerdo, por ejemplo, ahora que estamos todos conectados con el tema del tiempo y de miras en una aplicación, sabes cómo va a estar la temperatura de aquí a unos días o el estado del tiempo. Recuerdo cuando estábamos allí por Sisargas que, que durante una temporada, imagínate, 4 o 5 días, eh, me había llamado Pemán. Pemán era el hombre del tiempo de la gallega. Sí. Y, y yo creo que, bueno, intentaba confirmar, creo yo, el tema de la isobara que veía y nos llamaba a varios faros para saber cómo estaba el tiempo. Y daba igual ahora, claro, el tío tendría que hacer su trabajo, a entrar en directo en la televisión y te llamaba a lo mejor a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, preguntándote que cómo estaba el tiempo. Es un día y otro día. Al tercer día, la verdad, yo me cansé y sí, me cansé y le dije que hacía un tiempo de perros, que había un viento increíble, el mar estaba con un plato y estaba todo muy bien. Pero el tío alucinaba, decía, pero no puede ser, porque acabo de hablar con Milán y acabo de hablar con no sé quién y decían que estaba bien. Y digo, no, pues aquí está terrible esto, no sé qué. A raíz de eso no me volví a llamar, obviamente, y, pero que cogía en directa. Y bueno, es una de tantas. Una de tantas. Esa es de lo positivo. Esa es lo positivo. Bueno, Chito, pues ha sido, dicen que fuerte los comentarios, sí, sí. El primer troleo a Pemán de la historia. ¿Perdona? El primer troleo a Pemán, digo, de la Ah, bueno. historia. No, tampoco tanto. Bueno, pues quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un genial, un auténtico placer tenerte en directo. Y nada, espero que a partir de esta colaboración podamos también seguir implicando pues a esa figura, ¿no? Que al final va unida, tan unida a los faros y a la torre en concreto. Entonces, de nuevo, te doy las gracias. Creo que la gente está encantada. Bueno, les ha encantado lo de Pemán. Están ahí fascinados con el tema. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y voy a despedir la visita con otro vídeo que me ha preparado mi compañero Alberto, que es un poco hecho desde arriba, un timelapse de una puesta de sol. Así que, de nuevo, gracias, Sito. Hablamos ahora cuando acabe la visita. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Un saludo, llevarlo bien y mucho ánimo. Vale. Gracias, Sito. Cuídate. Chao. Chao, chao. Chao.